Hubo un tiempo en que Roma era eterna. Sus columnas de mármol tocaban el cielo, sus legiones sometían el mundo conocido, y su poder irradiaba desde el Tíber hasta los confines de Britania, desde las arenas de África hasta las nieves de Germania. Roma era, en todos los sentidos de la palabra, la civilización, y en el centro de esa civilización, sentado sobre un trono bañado en sangre y oro, reinaba un hombre al que sus contemporáneos llamarían, con el tiempo, monstruo. Su nombre era Nerón Claudio César Augusto Germánico. Tenía 16 años cuando llegó al poder, 40 cuando murió, solo, abandonado, con su propia mano atravesando su garganta, porque ni siquiera fue capaz de hacerlo con firmeza. Entre esas dos fechas, transcurrió una de las vidas más perturbadoras, más fascinantes y más oscuras que haya producido jamás la historia del mundo antiguo. Esta no es la historia de un héroe que cayó. Esta es la historia de algo mucho más perturbador. Un hombre que nunca quiso ser lo que fue, que amaba el arte y la poesía, que lloraba frente a su lira y componía versos al amanecer, y que al mismo tiempo ordenó asesinar a su madre, a su esposa, a su hermano adoptivo, y que castró a un niño para desposarlo como si fuera una mujer. Un hombre cuya crueldad no tenía origen en la fría racionalidad del tirano calculador, sino en algo mucho más aterrador, la debilidad. Para comprender a Nerón, hay que comprender a la mujer que lo creó. Agripina la Menor era, sin lugar a dudas, una de las figuras más extraordinarias y más letales del mundo romano. Hija del legendario general Germánico, sobrina del emperador Calígula, hermana de un dios y madre de un futuro César, Agripina había sobrevivido el exilio, la muerte de su primer esposo, las conspiraciones de palacio y los caprichos de los hombres más poderosos del mundo. Era inteligente, con una inteligencia que cortaba como el filo de un agladio, paciente con la paciencia de quien sabe que el tiempo trabaja para quienes saben esperar, y ambiciosa con una ambición que no reconocía límite ni escrúpulo. Cuando enviudó por segunda vez, ya tenía en mente su objetivo. El hombre que la llevaría al poder definitivo era su propio tío, el emperador Claudio, tartamudo, cojeante, considerado por muchos un idiota inofensivo, pero que gobernaba el mayor imperio del mundo conocido. Agripina lo sedujo, lo conquistó, se casó con él, violando de paso las leyes romanas que prohibían los matrimonios entre tíos y sobrinas, aunque para Agripina las leyes eran instrumentos, no límites. Una vez dentro del poder, Agripina actuó con una velocidad y una determinación que dejaron atónitos a los historiadores de su tiempo. Primero convenció a Claudio de adoptar a su hijo, el joven Lucio Domicio Aenobarbo, que pasó a llamarse Nerón. Luego, metódicamente, fue eliminando o apartando a todos los que pudieran representar un obstáculo para que ese hijo llegara al trono. Cuando Claudio comenzó a mostrar señales de que quería reconsiderar su sucesión en favor de su hijo biológico, británico, Agripina tomó la decisión más radical de su vida. La historia registra, a través de Tácito y Suetonio, que Claudio murió en el año 54 después de Cristo envenenado con setas. Los detalles varían según la fuente, pero la narrativa dominante es clara. Fue Agripina quien orquestó el asesinato, que contrató a una envenenadora famosa llamada Locusta, que el veneno fue administrado en la comida del emperador, que cuando parecía que el efecto tardaba, se recurrió a métodos adicionales para asegurar el resultado. Claudio murió. Nerón, de 16 años, subió al trono, y Agripina finalmente era la madre del mundo. Lo que no calculó fue que su propia criatura acabaría volviéndose contra ella con una brutalidad que ni ella misma hubiera sido capaz de anticipar. Los primeros años del reinado de Nerón fueron, paradójicamente, considerados por muchos historiadores como una época de gobierno razonable. Bajo la tutela de Séneca, el gran filósofo estoico, y de Burro, el prefecto del pretorio, el joven emperador mostró moderación, paciencia y cierta clemencia. El Senado respiró. Roma prosperó. Pero bajo esa superficie de relativa normalidad, algo se pudría. El problema era Agripina,
La madre de Nerón no tenía ninguna intención de retirarse a vivir en paz cuando había trabajado toda su vida para alcanzar el poder que ahora ostentaba a través de su hijo. Se hacía llamar en las monedas, asistía a las reuniones de Estado, impartía órdenes, recibía a embajadores, trataba a Nerón no como al emperador de Roma, sino como a su instrumento, su marioneta, su creación que debía obedecerle. Nerón comenzó a asfixiarse. Y cuando un hombre como Nerón comienza a asfixiarse, el resultado es explosivo. La primera señal del quiebre llegó a través de una mujer. Su nombre era Acté, una liberta, es decir, una antigua esclava que había sido liberada. No era de buena familia, no era noble, no era romana de pura cepa. Era exactamente el tipo de persona que Agripina no podría tolerar como pareja de su hijo. Y fue precisamente por eso, quizás, que Nerón se obsesionó con ella. Cuando Agripina intentó intervenir, cuando levantó su voz de autoridad matriarcal para poner fin a ese romance que consideraba indigno, Nerón hizo algo que nadie esperaba. No obedeció. Por primera vez en su vida, desafió a su madre. Fue un momento pequeño en apariencia, pero de consecuencias enormes. Nerón había probado la desobediencia. Había descubierto que podía decir que no, y ese descubrimiento lo cambió todo. Las fricciones entre madre e hijo se fueron acumulando. Agripina amenazó con apoyar a Británico, el hijo legítimo de Claudio, como alternativa a Nerón. Fue su error fatal. Nerón actuó con una rapidez que desmentía su imagen de artista soñador. En el año 55 después de Cristo, Británico murió durante una cena. Muerto de forma repentina, en presencia de todos los comensales, con síntomas que sus contemporáneos reconocieron de inmediato como los del veneno. Nerón observó la agonía de su hermanastro adoptivo desde su diván y no se movió. No mostró sorpresa. Anunció que era un ataque epiléptico y pidió que siguieran con la cena. Británico tenía 14 años. Suetonio describe la escena con una frialdad que estremece. Tácito la analiza con la precisión de un cirujano. Ambos coinciden en lo esencial. Nerón había dado su primera orden de muerte. No sería la última. Con Británico eliminado, la amenaza que Agripina podía usar contra su hijo desapareció. Pero Agripina no desapareció. Siguió intrigando, siguió intentando ejercer influencia, siguió recordándole a su hijo, de maneras sutiles y no tan sutiles, quién lo había colocado en el trono. Y Nerón, que odiaba que le recordaran sus deudas, que amaba la adulación y despreciaba la tutela, comenzó a fraguar la idea más oscura de su vida hasta ese momento. Iba a matar a su madre. El problema era que Agripina no era una mujer fácil de matar. Era demasiado visible, demasiado poderosa, demasiado querida por algunos sectores del ejército y del pueblo. Nerón necesitaba algo que pareciera un accidente. Y fue entonces cuando surgió una de las historias más grotescamente ingeniosas del mundo antiguo, el barco trampa. La idea, según nos refieren Tácito y Suetonio, era construir una embarcación diseñada para hundirse en el momento preciso, de manera que Agripina pereciera ahogada y nadie pudiera culpar a nadie. El ingeniero de esta trampa naval, cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros, pero cuya creatividad resulta a la vez admirable y aterradora, diseñó un mecanismo que haría que el techo de la cabina cayera sobre los pasajeros mientras el casco se abría. Nerón invitó a su madre a una reconciliación. La halagó. La trató con afecto inusual y la subió a ese barco. Lo que sucedió a continuación roza lo increíble. El mecanismo funcionó. El techo cayó. El barco comenzó a hundirse. Pero Agripina sobrevivió. Era una nadadora formidable. O simplemente tenía la tenacidad de los que no quieren morir. El caso es que llegó a la orilla. Mandó un mensajero a su hijo para comunicarle que había sobrevivido a lo que ella, inteligentemente, describió como un accidente, que estaba a salvo, que él no debía preocuparse. Fue quizás el momento más revelador del carácter de Nerón. Un hombre de voluntad firme hubiera reencauzado el plan. Un tirano frío hubiera calculado la siguiente movida. Nerón, en cambio, entró en pánico. Llamó a Séneca y a Burro. Se deshizo.
No sabía qué hacer. Sus consejeros, atrapados en la telaraña de su propio emperador, comprendieron que no había marcha atrás posible. Si Agripina vivía y comprendía lo que había ocurrido, Nerón estaba perdido. Se enviaron asesinos. Llegaron a la villa donde Agripina se había refugiado. La encontraron recostada, recuperándose, probablemente comenzando ya a atar los cabos de lo que había ocurrido. Cuando comprendió lo que se avecinaba, cuando vio la espada que se alzaba sobre ella, Agripina hizo algo que los historiadores recordarían durante siglos. Señaló su vientre, su útero, el lugar donde había cargado a Nerón, y dijo: «Golpea aquí, golpea donde lo gestaste». Murió con varias heridas. El año era el 59 después de Cristo. Nerón tenía 21 años, y Roma supo en ese momento qué clase de hombre gobernaba el mundo. Pero la historia de Nerón no es solo la historia de sus crímenes, es también la historia de sus obsesiones, y ninguna fue más poderosa, más extraña, más reveladora de la complejidad retorcida de su alma que su relación con el arte y con el amor. Nerón amaba la música con una pasión que sus contemporáneos encontraban, en el mejor de los casos, excéntrica, y en el peor, vergonzosa. Un emperador romano debía ser un guerrero, un estadista, un hombre de acción. Que el hombre más poderoso del mundo insistiera en actuar en el teatro, en tocar la cítara, en competir en los juegos como si fuera un artista itinerante, resultaba profundamente perturbador para la mentalidad romana. Un senador romano prefería morir antes que pisar un escenario. Nerón pagaba a claqueurs profesionales para que aplaudieran sus actuaciones. Y mientras Roma ardía, en el año 64 después de Cristo, en el gran incendio que devastó la ciudad durante 6 días y 7 noches, destruyendo 10 de los 14 distritos de Roma, la leyenda dice que Nerón tocaba su lira y cantaba. Los historiadores modernos debaten si esto es literalmente cierto. Tácito es más matizado. Pero la imagen persistió porque capturaba algo esencial sobre el personaje: la disociación, la incapacidad de conectar la realidad del sufrimiento ajeno con el universo artístico y narcisista en el que Nerón habitaba. Lo que sí es históricamente documentado es que Nerón aprovechó el incendio. El espacio liberado por las llamas sirvió para construir su proyecto más delirante, la Domus Aurea, la Casa Dorada. Un palacio de proporciones insanas que se extendía por cientos de hectáreas en el corazón de Roma, con jardines artificiales, un lago privado, salones con techos giratorios que rociaban pétalos de flores sobre los invitados, y en su entrada, una estatua de sí mismo de 30 metros de altura. La Domus Aurea no era un palacio, era la manifestación arquitectónica de la megalomanía de un hombre que había confundido el poder con la divinidad. Pero incluso en medio de ese delirio de grandeza, el corazón de Nerón buscaba algo, o más precisamente, a alguien. Su nombre era Esporo. Era un joven de extracción humilde, probablemente un esclavo o liberto, y su característica más notable, según las fuentes, era su extraordinario parecido físico con Popea Sabina, la segunda esposa de Nerón, que había muerto en el año 65. La historia de cómo murió Popea es otra de las páginas más oscuras del reinado de Nerón. Las fuentes antiguas, particularmente Tácito y Suetonio, relatan que Nerón la mató de una patada. Estaba embarazada. Quizás el golpe fue accidental en el calor de una disputa. Quizás no. Lo que importa es que Popea, con quien Nerón había estado obsesionado hasta el punto de asesinar a su primera esposa Octavia para poder casarse con ella, estaba muerta. Y entonces Esporo apareció en la vida del emperador. Lo que Nerón hizo con Esporo no tiene precedentes en la historia registrada de los gobernantes romanos. Ordenó que el joven fuera castrado. No meramente castrado en el sentido de la extirpación de los testículos, que era una práctica conocida en el mundo antiguo, sino sometido a un proceso más radical destinado, según las fuentes, a alterar su apariencia y sus características de manera más profunda. El objetivo declarado era hacer que Esporo se pareciera aún más a una mujer, a Popea. Luego Nerón lo vistió de mujer, le puso joyas,
Lo llamó Sabina, el nombre de su difunta esposa, y lo desposó en una ceremonia pública con todos los rituales del matrimonio romano ante el asombro escandalizado de la aristocracia y el pueblo de Roma. Dion Casio, el historiador grecorromano del siglo III, registra la observación de un contemporáneo que se convirtió en una de las frases más repetidas sobre Nerón, que la humanidad hubiera tenido mejor suerte si el padre de Nerón, en lugar de casarse con Agripina, se hubiera casado con el padre de Esporo. La mordacidad de esa observación captura perfectamente el grado de escándalo que la relación generó. Pero hay que detenerse aquí un momento, porque lo que le ocurrió a Esporo no puede reducirse al escándalo ni a la anécdota. Lo que le ocurrió a Esporo fue una violación de su cuerpo, de su identidad, de su voluntad, de su humanidad. Era un joven que no tenía voz ni capacidad de decisión alguna en lo que se le hacía. La historia lo recuerda como parte de la narrativa de la locura de Nerón, y esa perspectiva es justa, pero no debería hacernos olvidar que hubo un ser humano real en el centro de ese horror, alguien que sufrió y que la historia apenas nombra con el nombre que su agresor le impuso. La relación entre Nerón y Esporo continuó hasta el final. Esporo lo acompañó en sus últimas horas, lo sostuvo mientras el poder se derrumbaba, y después de la muerte de Nerón, otras figuras del mundo romano intentaron usar a Esporo de la misma manera, tratándolo como un objeto que podía transferirse de amo en amo. Su historia termina en tragedia, como todo en el universo de Nerón, porque ese universo estaba condenado desde el principio. Los últimos años del reinado de Nerón fueron una espiral de terror y paranoia. Las conspiraciones, reales o imaginadas, se multiplicaron. El año 65 vio la llamada Conspiración de Pisón, un intento de asesinato que involucró a senadores, militares e incluso a Séneca, el viejo filósofo que había sido su tutor. Cuando la conspiración fue descubierta, Nerón respondió con una purga que se extendió como una marea de sangre por la aristocracia romana. Hombres y mujeres de las familias más ilustres de Roma recibieron la orden de suicidarse. Entre ellos, el propio Séneca, quien murió con la estoica dignidad que había predicado toda su vida, abriendo sus venas en una bañera, mientras dictaba a sus escribas sus últimas reflexiones. Murió también el poeta Lucano, sobrino de Séneca. Murió Petronio, el elegante árbitro de la moda y autor del Satiricón, quien organizó su suicidio como una fiesta, bebiendo y conversando con amigos mientras la vida se le escapaba. Roma enmudeció. Nadie estaba seguro. El Senado aprendió el arte perfecto de la sumisión entusiasta, aplaudiendo decretos que aborrecían, aclamando a un emperador al que temían. La ciudad se convirtió en un teatro del absurdo donde la supervivencia dependía de la capacidad de mentir con convicción. Y mientras tanto, Nerón actuaba. Literalmente, organizó sus grandes giras artísticas por Grecia, donde participó en competiciones teatrales y musicales y ganó, invariablemente, todos los premios. Los griegos, más inclinados que los romanos a valorar las artes, quizás lo apreciaron algo más genuinamente, aunque también ellos comprendían los peligros de no aplaudir con suficiente entusiasmo. Nerón acumuló 1.800 coronas de laurel en esas competiciones. Las guardaba con la reverencia de un artista consagrado. Era el hombre más poderoso del mundo y la criatura más patéticamente insegura que Roma había producido. El fin llegó en el año 68. Las provincias comenzaron a rebelarse. Primero Galia, luego Hispania, luego el propio ejército pretoriano en Roma se negó a seguir obedeciendo. El Senado, que llevaba años aguardando su oportunidad, declaró a Nerón enemigo público. Fue la primera y única vez en la historia romana que un emperador en ejercicio recibía esa declaración. La pena prevista era la muerte por flagelación, desnudo, con la cabeza metida en una horquilla de hierro. Nerón huyó. Salió de Roma de noche, disfrazado, acompañado de un puñado de libertos fieles. Llegó a una villa en las afueras de la ciudad, propiedad de su liberto Faón. Allí, mientras los caballos de sus perseguidores se acercaban y el sonido de los cascos resonaba en la tierra, Nerón intentó prepararse para morir.
No pudo hacerlo solo. Pedía a sus acompañantes que le mostraran cómo. Los sollozos se alternaban con frases de desesperación. Según Suetonio, repetía: «¿Qué artista muere conmigo?», frase que condensa toda la tragedia y todo el ridículo de ese hombre en igual medida. Finalmente, con la ayuda de su secretario Epafrodito, Nerón se clavó una espada en la garganta. No murió de inmediato. Cuando llegó un centurión enviado a capturarlo, quizás con la intención de detener la ejecución y llevarlo vivo a Roma, Nerón todavía respiraba. El centurión intentó taponar la herida. Nerón murió mientras ese hombre, que debía ser su enemigo, intentaba salvarle la vida. Tenía 30 años. Esporo estuvo presente en esos momentos finales. Sostuvo al hombre que lo había mutilado y esclavizado. La historia no nos dice qué pensaba. La historia rara vez se interesa por lo que piensan los que sufren. Roma reaccionó a la muerte de Nerón con una ambigüedad que dice mucho sobre la complejidad del hombre y de la época. El Senado y la aristocracia celebraron. Pero el pueblo, ese pueblo romano que Nerón había entretenido con espectáculos y que había alimentado con grano gratuito, lloró. Durante mucho tiempo, personas anónimas depositaron flores en su tumba. Y durante décadas surgieron impostores que afirmaban ser Nerón resucitado, el rey que volvía del exilio, aprovechando la nostalgia de quienes recordaban que bajo el terror imperial también había habido circo. El Senado le aplicó la damnatio memoriae, la condena de la memoria, el intento formal de borrar su nombre de la historia. Falló. El nombre de Nerón sobrevivió a todos sus enemigos. Sobrevivió a los emperadores que intentaron hacerlo desaparecer. Sobrevivió 2000 años de historia. No como el artista que quería ser, sino como el monstruo que llegó a ser. Hay una justicia cruel en eso. Hay un episodio del reinado de Nerón que los manuales suelen omitir por considerarlo menor, pero que en realidad revela con una claridad brutal la naturaleza de su psicología. Fue durante las persecuciones que siguieron al gran incendio de Roma. Nerón necesitaba un culpable. La ciudad estaba devastada, el pueblo estaba furioso, y los rumores que lo señalaban a él como el responsable del fuego comenzaban a circular con la tenacidad de las llamas que habían consumido la ciudad. Necesitaba un chivo expiatorio visible, convincente y suficientemente débil para no poder defenderse. Eligió a los cristianos. La comunidad cristiana de Roma era en ese momento pequeña, marginal y profundamente incomprendida. Sus rituales eran mal interpretados por el pueblo romano. Se hablaba de canibalismo en sus ceremonias, de incesto, de perversiones secretas. Eran extranjeros en su mayoría, gente sin tierras ni linaje, sin patrocinadores poderosos en el Senado, perfectos para lo que Nerón necesitaba. Tácito, que no sentía ninguna simpatía particular por los cristianos y los describe con cierto desprecio como seguidores de una superstición perniciosa, narra sin embargo con evidente incomodidad lo que les hizo Nerón. No los ejecutó de manera discreta, los convirtió en espectáculo, los cubrió de pieles de animales para que los perros los despedazaran en el circo, los crucificó, y según la tradición, más tarde elaborada pero enraizada en testimonios de la época, ordenó que algunos fueran empapados en aceite y utilizados como antorchas humanas para iluminar sus jardines por la noche mientras él paseaba. Es en ese detalle donde Tácito hace algo extraordinario para un historiador romano del siglo I. Apunta que incluso el pueblo, que odiaba a los cristianos y los consideraba culpables, sintió compasión. No por piedad hacia sus creencias, sino porque comprendió que lo que se estaba ejecutando ante sus ojos no era justicia, era sadismo, y el pueblo romano, acostumbrado a la violencia ritual del anfiteatro, conocía perfectamente la diferencia. Nerón no lo advirtió, o no le importó. Esa incapacidad para leer la temperatura moral de su propio pueblo, esa sordera ante las señales de que había cruzado una línea que incluso la brutalidad romana reconocía como tal, es quizás el indicador más claro de que Nerón habitaba en un universo mental propio, aislado de la realidad por capas de adulación, poder y miedo. Otro aspecto que la historia tiende a tratar con superficialidad
es la relación de Nerón con el dinero, o más precisamente, con la ausencia de límites ante el gasto. La domus aurea fue el síntoma más visible, pero no el único. Nerón gastó con una prodigalidad que ni siquiera el vasto tesoro del Imperio Romano podía sostener indefinidamente. Financiaba sus actuaciones artísticas, sus construcciones monumentales, sus banquetes interminables y sus regalos a los favoritos del momento, con una generosidad que tenía el aspecto de la magnificencia y el fondo de la ruina. Para sostener ese ritmo, recurrió a métodos que generaron un resentimiento profundo entre las clases más poderosas. Las herencias fueron confiscadas sistemáticamente. Familias nobles recibían la visita de los recaudadores imperiales poco después de que un familiar anciano realizara el error de morir sin haber incluido al emperador entre sus herederos. Se inventaron cargos de traición para justificar confiscaciones. El terror y la fiscalidad se convirtieron en los dos pilares gemelos del Estado neroniano. En las provincias, la situación fue en ocasiones todavía más dramática. En Britania, la reina Boudica lideró una revuelta en el año 61 que casi expulsó a Roma de la isla, en parte como respuesta a las extorsiones fiscales y los abusos de los funcionarios imperiales. La revuelta fue reprimida con una brutalidad que los romanos no se molestaron en disimular, pero el episodio reveló hasta qué punto el imperio comenzaba a crujir bajo el peso de un gobierno cuya obsesión central era el mantenimiento del lujo de uno solo. Hubo también algo profundamente contradictorio en la relación de Nerón con quienes lo rodeaban. Era capaz de una generosidad genuina y espontánea con sus favoritos del momento, de detalles de afecto que sus contemporáneos describían como casi infantiles en su ingenuidad, y al mismo tiempo era capaz de ordenar la muerte de esos mismos favoritos sin aparente remordimiento cuando los percibía como una amenaza o simplemente cuando se cansaba de ellos. Séneca fue quizás el ejemplo más paradigmático de esta dinámica. Años de tutela, de paciencia, de intentos de moldear a ese joven difícil en algo parecido a un gobernante razonable, y al final la orden de suicidarse, emitida con la misma frialdad burocrática con que se archivaba un documento. Séneca obedeció. Era un estoico, y los estoicos sabían morir, pero en sus últimas cartas, escritas pocos meses antes de su muerte, cuando ya debía intuir lo que se avecinaba, hay frases que resuenan como una despedida codificada. Escribe sobre la libertad, sobre la dignidad, sobre la indiferencia ante la muerte. Y uno no puede evitar preguntarse si estaba escribiéndole a la posteridad lo que no podía decirle en vida al hombre que lo condenaría. Nerón lloró en el funeral de Séneca, según algunas fuentes. Si fue real o una representación más de ese teatro permanente que era su vida, es imposible saberlo. Probablemente él mismo no habría podido distinguirlo, porque esa es quizás la clave final para comprender a Nerón, la confusión radical entre la representación y la realidad. Era un actor en el sentido más literal de la palabra, alguien que había aprendido desde niño que la vida era una escena y que sobrevivir dependía de interpretar el papel correcto ante el público correcto. Agripina le había enseñado eso. El palacio le había confirmado esa lección a cada paso. Y cuando llegó al poder absoluto, cuando ya no había ningún director de escena que le indicara sus movimientos, continuó actuando. Pero el guión se volvió cada vez más oscuro, cada vez más alejado de cualquier realidad compartida, hasta que la obra entera se derrumbó sobre su autor. Los historiadores modernos se han preguntado durante mucho tiempo ¿qué fue Nerón realmente? ¿Un psicópata? ¿Una víctima de una crianza aberrante? ¿Un artista deshecho por el poder absoluto? ¿El producto inevitable de un sistema político que convertía a los hombres en dioses y luego se sorprendía cuando empezaban a actuar como tales? Suetonio lo describe con una mezcla de fascinación y horror que todavía resulta palpable a través de los siglos. Tácito lo analiza con la frialdad severa del moralista romano. Dion Casio añade detalles que a veces rozan la invención, pero que capturan el espíritu de la época con una fidelidad emocional innegable. Los tres coinciden en algo fundamental. Nerón fue el producto de un sistema que lo creó y que él destruyó.
una serpiente que se devoró a sí misma, empezando por la cola. Pero hay algo más que los libros de historia suelen pasar por alto en el relato de Nerón. Algo que lo convierte en una figura no solo monstruosa, sino genuinamente trágica en el sentido griego del término, el sentido que él, amante de Grecia, hubiera apreciado. Nerón nunca quiso ser Nerón. Quería ser músico, quería ser poeta, quería que la gente lo admirara por su arte, no por su poder. El poder le fue impuesto por una madre que lo usó como instrumento. El trono le llegó manchado de sangre antes de que él pudiera mancharlo con la suya. Y cuando finalmente tuvo el poder en sus manos, lo único que supo hacer con él fue usarlo para satisfacer sus caprichos, eliminar sus miedos y construir un universo artificial en el que él era el centro y el único juez. Es la historia más antigua del mundo, la de aquel que tiene todo y no sabe qué hacer con ello. Pero en Roma, en el siglo I después de Cristo, no tener respuesta a esa pregunta no tenía consecuencias privadas. Las tenía para millones de personas. Para Británico, que murió a los 14 años. Para Octavia, la primera esposa, ejecutada en un baño de vapor porque Nerón ya no la quería. Para Popea, pateada durante el embarazo. Para el joven Esporo, mutilado e instrumentalizado. Para los senadores que se abrieron las venas por decreto. Para los romanos que ardieron en el incendio. Para los primeros cristianos, que según la tradición fueron utilizados como antorchas humanas en los jardines imperiales. El poder sin restricciones, sin contrapesos, sin límites morales ni institucionales, produce esto, siempre. No necesariamente un Nerón, con su combinación específica de inseguridad y crueldad y narcisismo, pero siempre algo similar. La historia de Roma lo demostró una y otra vez, y la historia, que es la disciplina más sabia y más ignorada que existe, continúa demostrándolo. Cuando Nerón murió en esa villa miserable, con sangre en la garganta y el nombre de su arte en los labios, terminó una era y comenzó un caos. El año 68 y 69 se conoce como el año de los 4 emperadores, una guerra civil que sacudió los cimientos del mundo romano. Ninguno de los hombres que pelearon por el trono de Nerón era Nerón, pero todos ellos eran posibles gracias a Nerón, a lo que él había hecho con el poder, a cómo había redefinido o destruido todas las normas que hacían gobernable a un imperio. Roma sobrevivió. Roma siempre sobrevivía. Era el don y la maldición de esa civilización, su capacidad para absorber incluso lo peor de sí misma y continuar. Vespasiano llegó al poder y sobre las ruinas de la Domus Aurea construyó el Coliseo, el monumento al pueblo que Nerón había despreciado y seducido al mismo tiempo. Fue un gesto político de enorme inteligencia, devolver al espacio público lo que el tirano había privatizado. La Domus Aurea fue sepultada. Literalmente, sus salas doradas fueron rellenadas con tierra y escombros. Sus frescos extraordinarios, que se redescubrirían en el Renacimiento y fascinarían a artistas como Rafael y Miguel Ángel, quedaron enterrados durante siglos. La estatua colosal de Nerón fue reutilizada, su cabeza cambiada por la del dios del sol, su nombre borrado. La historia intentó olvidarlo. Y sin embargo, aquí estamos, porque las historias oscuras no se olvidan. Pueden enterrarse, pueden cubrirse de silencio y de piedra y de tiempo, pero tarde o temprano salen a la superficie, como los frescos de la Domus Aurea, como los nombres borrados que los arqueólogos descifran en el mármol, como las voces de los que no tuvieron voz y que de alguna manera llegan hasta nosotros a través de 2000 años de historia. Nerón fue real. Sus víctimas fueron reales. Sus crímenes fueron reales. Y la pregunta que su historia nos deja no es cómo fue posible que un hombre así llegara al poder. La pregunta es otra. Es siempre la misma. Es la pregunta que cada generación debe hacerse y que ninguna puede responder de una vez por todas. ¿Qué hacemos con el poder que tenemos? Roma no supo responder. Nerón tampoco. Y la historia, que es paciente como ninguna otra maestra, esperará a que nosotros encontremos una respuesta mejor.